Toda la historia del Imperio Español. El Imperio Español, uno de los más grandes y poderosos de la historia, abarcó varios continentes y siglos, desde su formación a finales del siglo XV hasta su declive en el siglo XIX. El Imperio Español desempeñó un papel crucial en la configuración del mundo moderno. Esta narrativa detallada explorará el ascenso, expansión, edad de oro, declive y legado del Imperio Español en orden cronológico. Los orígenes de la unidad y expansión española 1469 a 1515. La historia del Imperio Español comienza con la unión dinástica de Fernando II de Aragón e Isabel I de Castilla, en 1469. Su matrimonio unificó dos de los reinos cristianos más poderosos de la península ibérica. En 1492, completaron la reconquista al capturar Granada, el último bastión musulmán en España. Ese mismo año financiaron el viaje de Cristóbal Colón hacia el oeste, lo que llevó al descubrimiento europeo de América. Este momento marcó el inicio del Imperio Ultramarino Español. Colón reclamó amplias zonas del Caribe, incluidas la Española y Cuba, para la corona española. En las décadas siguientes, exploradores y conquistadores españoles emprendieron una rápida y, a menudo, brutal campaña de conquista y colonización en América. La conquista de América 151540. Las conquistas españolas transformaron América. Hernán Cortés lideró la expedición que derrotó al Imperio Azteca en 1521, utilizando una combinación de fuerza militar, alianzas con grupos indígenas rivales y enfermedades como la viruela. Cortés venció al emperador Moctezuma II y tomó Tenochtitlán. En Sudamérica, Francisco Pizarro conquistó el Imperio Inca en 1533, tras capturar y ejecutar al gobernante inca, Atahualpa. Pizarro tomó el control de Cusco, la capital del imperio. Estas victorias dieron a España el control de vastos territorios ricos en recursos. Oro y plata fluyeron a España desde las minas de Potosí y Zacatecas, convirtiéndola en una de las naciones más ricas de Europa. El sistema de encomienda, que permitía a los colonos españoles extraer trabajo de las poblaciones indígenas, se generalizó. La Iglesia Católica inició la cristianización de América, a menudo a expensas de las religiones y culturas nativas. El reinado de Carlos V y la expansión global, 1516 a 1556. Carlos I de España, que se convirtió en Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, gobernó un imperio global que incluía España, América, los Países Bajos, partes de Italia y los territorios Habsburgo en Europa Central. Su reinado vio la expansión de la influencia española en todo el mundo. Carlos V estuvo en guerra constantemente. Combatió la reforma protestante en Alemania, resistió al Imperio Otomano en el Mediterráneo y luchó contra Francia en Italia. A pesar de las tensiones militares y financieras, el Imperio Americano Español creció. Se establecieron asentamientos en América Central y del Sur, y los españoles comenzaron a explorar América del Norte y el Pacífico. En 1521, la expedición de Magallanes, completada por Juan Sebastián Elcano, circunnavegó el globo, confirmando la redondez de la Tierra y estableciendo el alcance global de España. El siglo de oro bajo Felipe II 1556 a 1598. Felipe II heredó España, y su imperio de su padre, Carlos V. Su reinado marcó la cúspide del poder español. Centralizó la autoridad real, trasladó la capital a Madrid y construyó el gran monasterio Palacio de El Escorial. Felipe se centró en defender el catolicismo, luchó contra los protestantes holandeses en la Guerra de los 80 años e intervino en los conflictos religiosos franceses. En 1588, lanzó la Armada Invencible para invadir la Inglaterra protestante, pero fue un desastre. A pesar de los reveses, esta época fue culturalmente rica. El siglo de oro produjo figuras literarias como Miguel de Cervantes y dramaturgos como Lope de Vega, artistas como El Greco, y más tarde, Diego Velázquez florecieron. Colonización en Asia y el Pacífico 1565 a 1700. España se expandió a Asia, con la conquista de Filipinas en 1565 por Miguel López de Legazpi. Manila se convirtió en la capital colonial en 1571. Filipinas sirvió como enlace crucial entre América y Asia, en la ruta comercial del Galeón de Manila. La plata de México se intercambiaba por seda, porcelana y especias chinas. Este comercio transpacífico conectó continentes y convirtió a España en un actor del comercio asiático. Los misioneros españoles convirtieron a gran parte de la población filipina al cristianismo,
y la influencia española sigue siendo fuerte hoy en día. Administración colonial y sociedad. El Imperio Español desarrolló sofisticados sistemas administrativos. Se establecieron virreinatos en México y Perú para gobernar regiones extensas. Los cabildos, audiencias y gobernadores ejecutaban las órdenes reales. La estructura social era jerárquica. Los peninsulares nacidos en España ocupaban el estatus más alto, seguidos por los criollos españoles, nacidos en las colonias. Mestizos, mezcla de europeos e indígenas, pueblos indígenas y esclavos africanos. Las misiones católicas buscaban convertir y civilizar a las poblaciones indígenas. La economía dependía de la minería, la agricultura y el comercio. Las plantaciones utilizaban trabajo indígena y, más tarde, esclavos africanos, especialmente en el Caribe. Desafíos y declive, 1600 a 1700. En el siglo XVII España enfrentó numerosos desafíos, derrotas militares, crisis económicas y una sobreextensión debilitaron su poder. La Guerra de los 30 años agotó sus recursos, mientras que estallaron revueltas en Cataluña, Portugal, que recuperó su independencia en 1640 y Nápoles. Holandeses e ingleses desafiaron la supremacía marítima española. Piratas y corsarios atacaban las flotas del tesoro. La economía española sufrió una inflación provocada por el exceso de plata y el debilitamiento de sus industrias nacionales. A pesar de estos problemas, España mantuvo su vasto imperio, aunque su dominio en Europa comenzó a disminuir. Las reformas borbónicas y la Ilustración 1700 a 1788. Tras la Guerra de Sucesión Española 1701 a 1714, la dinastía Borbón ascendió al trono. Felipe V introdujo reformas para modernizar el imperio. Las reformas borbónicas buscaban fortalecer el control real, aumentar los ingresos y racionalizar la administración. Se crearon nuevos virreinatos, como el de Nueva Granada y el del Río de la Platense. Aflojaron las restricciones comerciales, permitiendo más comercio entre colonias. Aumentaron los impuestos y las élites locales resentían las nuevas políticas. La Ilustración trajo nuevas ideas de razón, ciencia y reforma. Intelectuales españoles y criollos comenzaron a cuestionar el absolutismo y el dominio colonial. La era de las revoluciones e independencia, 1788 a 1833. Carlos III y Carlos IV enfrentaron creciente agitación. La Revolución Francesa y las guerras napoleónicas desestabilizaron Europa. En 1808, Napoleón invadió España y obligó a abdicar al rey, colocando a su hermano José Bonaparte en el trono. Esta crisis desencadenó movimientos de independencia en América Latina. Se formaron juntas locales, que decían gobernar en nombre del rey depuesto. Líderes revolucionarios como Simón Bolívar, José de San Martín y Miguel Hidalgo encabezaron rebeliones en el continente. Para 1825, la mayoría de las colonias americanas de España habían obtenido la independencia. Solo Cuba, Puerto Rico y Filipinas permanecían bajo dominio español. El colapso final del imperio 1833 a 1898, el siglo XIX español, estuvo marcado por inestabilidad política, guerras civiles y declive económico. Los intentos de modernizar y conservar las últimas colonias fracasaron. En 1896 estalló una revolución en Filipinas. En Cuba, la larga lucha por la independencia se intensificó. En 1898, Estados Unidos declaró la guerra a España tras la explosión del USS Maine en el puerto de La Habana. La guerra hispano-estadounidense fue breve, pero decisiva. España perdió sus últimas grandes colonias en Cuba, Puerto Rico, Guam y Filipinas. Esto marcó el final oficial del Imperio Español. Legado del Imperio Español. El Imperio Español dejó un legado profundo y duradero. El idioma español es hablado por más de 500 millones de personas. El catolicismo sigue siendo dominante en América Latina y Filipinas. La arquitectura, gastronomía, leyes y costumbres españolas influyeron en culturas de todo el mundo. Sin embargo, la historia del imperio también está marcada por la conquista, la explotación y la destrucción cultural. Las civilizaciones indígenas fueron diezmadas, y el comercio transatlántico de esclavos dejó una herencia de sufrimiento. Hoy, las antiguas colonias españolas son naciones independientes con culturas diversas moldeadas por siglos de dominio español. En conclusión, el Imperio Español fue una fuerza monumental en la historia mundial. Su ascenso y caída abarcó más de 4 siglos y transformó el globo. Desde los viajes de Colón hasta las guerras de independencia, la historia del Imperio Español es una de ambición, conquista, riqueza y transformación profunda. Comprender esta historia nos permite entender mejor el mundo moderno y las profundas raíces de los lazos culturales, lingüísticos y políticos que aún unen a los continentes hoy en día.